hay algunos analistas que dicen que las circunstancias precisamente y la crisis económica, que digamos son posiciones más pragmáticas que ideológicas, obligarían realmente a revisar la dolarización. ¿Es así? Bueno, nosotros a nivel técnico, digamos, en realidad es técnico-político. Una medida como dolarización no se puede solo analizar desde el punto de vista técnico. Pero en términos técnicos, y desde hace años hicimos análisis que lo hemos ido complementando a raíz del tema de la coyuntura. La pregunta es suya. Y ahora yo creo que el tema de la dolarización hay que verlo en su dimensión técnica, es decir, cómo esa medida ayuda o no ayuda a resolver los problemas reales del país. Pero hoy en esta coyuntura hay que verla en un tema que es sustantivo, que es el tema de la confianza. Y eso es particularmente importante para un eventual gobierno de Mauricio, de izquierda. Dolarizar mataría la confianza. Ahora, ayer lo decía el presidente Obama, es decir, uno de los problemas que tenemos es que la crisis ni siquiera sabemos, no la conocemos. Si eso es cierto para un país como Estados Unidos, imagínense lo que puede significar para El Salvador. En ese sentido, por eso es tan importante la mención que hacía Mauricio del acuerdo del Fondo Monetario, porque ahí hay un compromiso con la estabilidad macroeconómica. Y la dolarización, y más que nunca, hay que verla en ese contexto. Es decir, en una economía dolarizada como la salvadoreña, la estabilidad macroeconómica y financiera y las expectativas y la confianza dependen cómo se maneje esa variable. Por lo tanto, hoy más que nunca el compromiso de Mauricio de mantener la dolarización adquiere una mayor importancia porque es fundamental para mandar mensajes de confianza, pero también para preservar la estabilidad macroeconómica. Imagínense ustedes ahora que un gobierno, cualquier gobierno, de su propia voluntad, estratégicamente diría, en los próximos 3 meses vamos a dolarizar. Eso sería la receta para el fracaso. Y este país entraría en una crisis, ni siquiera por lo real, por el tema del manejo de las expectativas. Contestando su pregunta, por lo tanto, el compromiso para mantener la estabilidad macroeconómica, que es más importante que nunca ahora mantenerla en este momento, es importante mantener la dolarización. Eso no significa, y ahí contesto su pregunta, que dependiendo cómo vaya la crisis internacional, más que esta es una economía pequeña, dolarizada, muy dependiente, de las más dependientes del mercado norteamericano, haya un momento de tal de crisis que cualquier gobierno, no el de Mauricio, cualquier gobierno tenga que revisar las medidas. Porque no es porque quiera, pero en ese sentido no es un problema de que yo quiero hacerlo, no es una estrategia política deliberada, sino que es una consecuencia de una crisis mayor. Yo creo que eso no estamos en ese momento y no se va a dar, más ahora con que tenemos un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional, que es precisamente para utilizarlo en el momento de que haya crisis, si es que se da. Debo subrayar, un acuerdo como el del Fondo Monetario en la historia del Fondo Monetario se ha firmado una vez, ¿no? Y El Salvador es el segundo. Y si ustedes saben, el primer país fue Brasil. Fue Brasil justamente en la primera elección de Lula. El primer periodo. Por lo tanto, este es un acuerdo sustantivo que manda un mensaje importante que debería ser respaldado por todas las fuerzas políticas, como lo ha hecho por los dos principales, pero además que da una garantía para que El Salvador dolarizado pueda tener más tranquilidad para hacer políticas mejores para resolver la crisis. Y espero que hablemos de eso, porque es ahí donde creo que está el problema. El problema es que El Salvador es el más vulnerable por el tipo de economía que tiene, por su dependencia con Estados Unidos, por el tema de la remesa, porque está dolarizado y por lo tanto debería ser el país que más preocupación debería tener para lidiar con la crisis y no lo está haciendo. Y ahí tenemos un tema grave. Entonces el problema no es la dolarización, el problema es la ausencia de una estrategia económica clara y consistente para enfrentar la crisis en este momento. Ese es el problema. Si me permiten, solo quiero agregar un componente que se deriva del análisis que ha hecho Alex. Si un país y unas autoridades se pronunciaron por la desregulación del mercado, ese ha sido Estados Unidos. Pero como resultado del impacto de la crisis financiera, han debido de cambiar de discurso y de medidas y reforzar los controles. Entonces las circunstancias obligan a cambiar de discurso y de visión.
no se trata de ajustar la realidad al discurso, se trata de ajustar la visión de la realidad a los cambios que se están dando en esta. Y por eso es que Alex con propiedad decía que no conocemos la magnitud de la crisis. Hoy en día la crisis nos obliga a dos cosas fundamentales. Desde el punto de vista político, a tener una posición de negociación permanente y de construcción de acuerdos políticos. Y esto no tiene nada que ver con la vocación democrática de los partidos. Esto tiene que ver con exigencias que provienen de la realidad. Y la madurez de un liderazgo se mide a partir de la clara lectura que uno pueda hacer de la realidad y de lo que la realidad nos está exigiendo. La realidad nos exige a los partidos políticos, a los candidatos y por supuesto a quien asuma la conducción del primer órgano del Estado, a tener una actitud de apertura, de flexibilidad y de construcción de consensos. Si no lo hace, no va a poder sacar adelante el país. Y en esta construcción de consensos, entonces no se pueden imponer las ideologías, sino que hay que ajustar la visión de mundo a los cambios que se dan en la realidad. Por eso es que cuando ustedes me dicen, bueno, pero esto lo provocó la campaña. No, no lo provocó la campaña, lo ha provocado la crisis. Y el hecho que somos el país más vulnerable de la región centroamericana, el que menos preparados estamos para enfrentar la crisis. Y eso nos obliga a ponerle especial atención a ciertos instrumentos de política pública que hasta ahora no se le han puesto especial atención. Vean ustedes que eso ha obligado incluso al candidato a la vicepresidencia del partido de gobierno a tener un doble discurso. Yo recuerdo, porque lo entrevisté, que por más de un año él mantuvo que había que desdolarizar al país de inmediato. Pregúntenle ahora si mantiene la misma posición. Ya le preguntamos. Bueno, quedémonos aquí en esta parte, ¿no? Quedémonos en la parte financiera y fiscal. Ustedes estamos hablando de las primeras lecciones que nos ha dejado Estados Unidos, y Alex decía, lo importante realmente va a ser cómo esto se enfrenta, ¿no? Me parece que en Estados Unidos, y el presidente Obama tampoco lo tiene demasiado claro, la lección no está clara cómo esto va a terminar tocando el tema fiscal. Y en El Salvador, todo el mundo, candidatos, plataformas, analistas, tanques de pensamiento, insisten en la necesidad del pacto fiscal. Los candidatos, incluido Mauricio, han hablado de ampliar base tributaria y mejorar la recaudación, ¿no? No se ha llegado todavía, es obvio que no se va a hacer en una campaña, al tema impositivo. Entonces, primera pregunta, ¿cómo realmente se hace para ampliar base tributaria? ¿Cómo se aplica esto? O sea, penalmente hasta dónde se llega, administrativamente hasta dónde se llega. Y la segunda parte es, parece necesario que al final el próximo gobierno entre en la discusión del tema impositivo. ¿Del tema? Impositivo, del tema impuestos. Entonces, primera parte, no sé si Alex nos quiere comentar. Con todo gusto. Este es un tema que hemos hablado por mucho tiempo. Mire, la cuestión es la siguiente. En este momento, yo he venido sosteniendo desde hace años, realmente, años, que la gran reforma pendiente en este país es la reforma fiscal. En ese sentido, el problema fiscal no es un problema nuevo, es un problema de los más viejos que existen. Ya existe un artículo de 1976 que dice que las dos reformas que nunca se habían hecho en Centroamérica son reformas fiscales y reformas agrarias. Pues se hicieron reformas agrarias, pero nunca se hicieron reformas fiscales. Y no es casualidad, porque reformas fiscales suponen afectar a sectores de poder, afectar a sectores que tienen intereses y que tienen influencias. Y por lo tanto los gobiernos siempre lo piensan 3 veces para hacer eso. Mucho más, y aquí tengo que decirlo con toda la letra, gobiernos de derecha que generalmente tienen intereses muy específicos o vínculos con ciertos sectores empresariales. Y el sector empresarial es uno de los factores de veto más importantes.